Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Hoy, como siempre, feliz y contentos de estar aquí con ustedes para compartir las noticias, las informaciones que tenemos al día de hoy para todos ustedes. Mil bendiciones. Elcida, ¿tú estás bien? ¿Se nota? Súper bien, gracias a Dios. Y más cuando estamos aquí frente a nuestra familia, deseándole que tengan un feliz día, de verdad que sí, estoy súper contenta. Así es. Bueno, Biden se puso un listón alto en lo que tiene que ver inmigración, pero le ha salido difícil alcanzarlo. Ay, sí, todos sus deseos, pastor, él vino con muchos deseos en su corazón, pero como hemos hablado... La lista es un listón, o sea, bien grande. Como hemos hablado en otros programas, él no se ha puesto los pantalones, porque si él se hubiese puesto los pantalones, pastor... No, y hay cosas también que aunque se la pusiera eran difíciles, porque no todo lo iba a lograr. Claro, pero por lo menos debió lograr algunas significativas, porque han habido logros migratorios. Claro, pero... Otra cosa también, pastor, que estoy de acuerdo con él, de lo que él estaba hablando en su discurso, que él ha tenido que enfrentar algo que ningún presidente ha estado enfrentando, que ha sido esta pandemia tan fuerte. Sí, esta pandemia le ha dado muy duro a todos los presidentes, sí, a todos, de verdad que sí, que han tenido que enfrentar esto más que todos los demás, ¿entiendes? Han tenido que darle frente, porque ha sido demasiado fuerte, ha sido demasiado peligroso esta pandemia y está afectando el mundo entero. Esto es global. Pues el presidente Joe Biden pareció cumplir sus promesas de comenzar una nueva era en la política de inmigración cuando el primer día de su administración del año pasado anunció su apoyo en un proyecto de ley de gran alcance que permitiría a las personas indocumentadas eventualmente convertirse en ciudadanos estadounidenses. Pero los expertos en inmigración y los defensores de los inmigrantes dicen que el presidente se ha quedado corto en objetivos claves desde entonces. Un año después de la toma de posesión, el 20 de enero del 2021, los esfuerzos de Biden para reconstruir ampliamente la agenda de inmigración del país se ha visto frustradas regularmente por el Congreso, los tribunales y una situación política tensa, exacerbada por los números récord de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso fue otra también de las causas, pastor, que muy fuerte, sí. Ha sido demasiado fuerte. La cantidad de inmigrantes que ha entrado a razón de esta pandemia no se había dado en otros tiempos. Exacto. Porque las condiciones, por lo menos los países tenían como responder a lo básico, pero ahora se ha complicado con la pandemia en todos los países. Exactamente. Pues la combinación de esas fuerzas ha significado que, lejos de dejar atrás las políticas de inmigración de línea dura del expresidente Donald Trump, el presidente a menudo se ha quedado atrapado en las mismas posiciones que una vez condenó enérgicamente, para creciente frustración de los ex aliados que alguna vez abogaron ferozmente por su candidatura presidencial. Está a punto de salir del Congreso con las manos vacías. Han vuelto a adoptar políticas de línea dura en la frontera. Y es la verdad, porque se mantiene todavía el quédate en México y se mantiene también el título 42. Así es. Y parecen más interesados en manejar los titulares que en modernizar nuestra inmigración, dijo Frank Cherry, un veterano defensor de los derechos de los inmigrantes. Estoy decepcionado, por decir lo menos. Bueno, Cherry, también el fundador del grupo pro inmigrante America's Voice, agregó que las acciones de la administración han sido políticamente cínicas y moralmente desmesuradas. La crítica deja a Biden en una posición política vulnerable.
en peligro de perder el apoyo tanto de los moderados como de los republicanos, que no creen que haya tomado una línea lo suficientemente dura en la frontera sur, así como el de los liberales, que piensan que ha logrado muy pocos cambios en un tema que Biden prometió abordar varias veces durante su campaña. Bueno, pues Chari y otros defensores admiten, y los funcionarios de la administración señalan enérgicamente, que la versión del presidente de una reforma del sistema de inmigración del país siempre iba a tardar más de un año en lograrse, dado el complicado conjunto de objetivos políticos en juego. Y es una gran verdad, o sea, en un año no era posible cambiarlo todo, pero no, por lo mínimo la parte de la reforma era que se esperaba ahí más o menos. Pero como usted ha dicho, pastor, eso no es lo más importante para ellos. Ellos podrían sí pasarla, claro está, pero no así de que lo primero que fuera que ellos tuvieran en el plato para ellos pasar. Y dicen que el presidente ha podido implementar algunos de los cambios propuestos, especialmente a través de la sección ejecutiva, pero les preocupa que un primer año difícil en el cargo dé paso a un segundo año aún más difícil, a medida que aumenta la presión política antes de las elecciones en noviembre. No han hecho lo suficiente, pero existe la posibilidad de que puedan hacer más todavía, o sea que ahí es donde está en la parte de la esperanza de que no han hecho, pero pueden hacer todavía. Exacto. Tienen ese poder, tienen esa habilidad, dijo Melissa Taveras, portavoz de la coalición de inmigrantes de la Florida. Añadió, afortunadamente, no estamos escuchando la misma narrativa atacando a la comunidad de inmigrantes, y es una parte que hay que reconocerla. Eso definitivamente es un plus. Pero lastimosamente estamos viendo que algunas políticas que de veras afectan a los inmigrantes, algunos siguen en pie. Bueno, altos funcionarios de la administración refutan las sugerencias de que no han hecho mucho sobre la política de inmigración. En este primer año hemos estado reconstruyendo un sistema de inmigración que fue desmantelado por la administración anterior, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una llamada con periodistas el miércoles pasado. Hemos tenido que rescindir políticas crueles, devolver la vida a las oficinas, emitir nuevas políticas y reconstruir operaciones completas. Es casi como si no existiéramos. Y es verdad, pastor, acuérdese que ellos trataron de cambiar todo lo que había dejado el expresidente Trump. Sobre todo algunas órdenes ejecutivas, sí. Que eso todo le tomó tiempo a ellos en este primer año. Los reveses de más alto perfil de Biden en materia de inmigración se produjeron en el Congreso, donde la legislación para otorgar estatus legal a las personas indocumentadas se vio obstaculizada ante la oposición casi unánime de los republicanos. Bueno, los esfuerzos para incluir protecciones legales ampliadas en el llamado proyecto de la ley de reconciliación, que no requería el apoyo de ningún senador republicano, también ha sido obstaculizado por la parlamentaria del Senado, dejando a los demócratas sin una estrategia clara de cómo proceder. Una decisión de un tribunal federal obligó a la administración de Biden a volver a implementar los protocolos de protección de inmigrantes, conocido como Permanecer en México, una iniciativa de la era Trump que requiere que los inmigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos permanezcan en México mientras se procesan sus casos. Y la administración también retuvo una disposición de salud pública invocada por Trump, conocida como el Título 42, que permitió
que permitió a las autoridades rechazar a los inmigrantes en la frontera de Estados Unidos durante la pandemia del COVID-19, enfureciendo a los defensores, contribuyendo a una creciente sensación de que la administración está ignorando sus preocupaciones. Mientras habló con otros funcionarios electos, hay muchos que les dirían lo mismo. Es casi como si no existiéramos. No estamos aquí, dijo el ex congresista demócrata Luis Gutiérrez de Illinois, un veterano defensor de la inmigración. Sí, lo conocemos muy bien. Claro que sí. El manejo por parte de la administración de miles de inmigrantes haitianos desesperados en la frontera entre Texas y México en septiembre también se convirtió en un punto clave que provocó una fuerte escalada de críticas a las políticas de inmigración de la administración cuando el DHS anunció que estaba acelerando las deportaciones a Haití bajo el título 42. Videos y fotos de un agente de la patrulla fronteriza a caballo persiguiendo a inmigrantes haitianos exacerbó las preocupaciones y provocó indignación y condena, incluso entre los demócratas. Defensores haitianos y de inmigración continúan criticando a la administración, señalando que a pesar del deterioro de la situación en Haití, que el año pasado vio el asesinato de su presidente y un devastador terremoto a lo largo de la península sur, Estados Unidos continúa deportando haitianos. Desde mediados de septiembre, más de 15,000 haitianos han sido expulsados y en total más de 18,000 haitianos han sido enviados de vuelta a Haití desde que Biden asumió el cargo. Bueno, el trato que dieron a los haitianos, tanto desgarrador como deplorador, dijo Gutiérrez. Bueno, pues así están las cosas, pastor, en lo que tiene que ver con los inmigrantes. Bueno, y ahí hay que reconocer que hay un cambio profundo de la administración anterior en cuanto a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Además de anunciar al principio de su mandato que enviaría al Congreso un proyecto de ley para crear un camino hacia la ciudadanía para millones de personas, Biden también derogó las prohibiciones de viaje de la administración Trump a las naciones africanas y de mayoría musulmana, y creó también un grupo de trabajo centrado en reunir a las familias separadas bajo la política de la administración anterior, lo que significa que han habido cambios muy significativos. Pues esta administración está comprometida a trabajar día tras día para brindar alivio a los inmigrantes y llevar nuestro sistema de inmigración al siglo XXI, dijo un portavoz de la Casa Blanca. Bueno, en la llamada con los periodistas, Mayorkas también destacó que el DHS puso fin a los cambios de la era Trump a las reglas de cargas públicas que permitiría a las autoridades rechazar visas o solicitudes de residencia permanente si el solicitante pudiera estar necesitando usar los beneficios del gobierno. La agencia también ofreció a haitianos y venezolanos, entre otros, el estatus de protección temporal o TPS, que permite a los inmigrantes de naciones en crisis vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Bueno, y hay que ver también lo que tiene que ver con la opinión pública y la política migratoria de Biden, y es que el manejo de la inmigración por parte de Biden ha recibido una de las calificaciones más bajas de cualquier parte de su agenda más amplia. Una encuesta de Gallup de noviembre, por ejemplo, encontró que solo el 31% de los adultos aprobaba de sus políticas de inmigración, incluso solo el 61% de los demócratas, un número inusualmente bajo para el presidente entre los votantes de su propio
partido. Wow, 61 en su partido. Exactamente. El público calificó su manejo de la inmigración por debajo de su respuesta a la pandemia, la atención médica, la economía o los asuntos exteriores, según la encuesta. Los republicanos han señalado el manejo de Biden de la frontera entre Estados Unidos y México como una debilidad política desde los primeros meses de su administración. Pastor, déjame hacerle un comentario. Ayer yo estaba viendo algo, lo que tiene que ver con las envías de las pruebas que le pueden enviar gratis a las personas a la casa, ¿verdad? Y digo yo, wow, ¿usted sabe lo que están haciendo? Digo yo, como hacían con el tiempo de los políticos en República Dominicana, que les mandaban una fundita como para contentarlos. Oh, sí. De que nos están mandando una fundita ahora para que nos contentemos y nos aplaquemos un chin. No nos contentan con eso, no. Bueno, el caos y la incompetencia es la única forma de definir el primer año del presidente Biden, y eso es especialmente cierto cuando se trata de inmigración, dijo el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, en un comunicado de prensa. Biden no solo redujo la aplicación de la ley y dio la bienvenida a inmigrantes ilegales al país, sino que su administración está enviando inmigrantes ilegales a ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. Eso es verdad. Eso se vio que él ayudó a muchos inmigrantes que se fueran para diferentes ciudades de Estados Unidos para que pudieran estar aquí. Correcto. Sí. Y por eso también la representante republicana María Elvira Salazar, que es de Miami, quien representa un distrito mayoritariamente hispano, planea presentar un proyecto de ley de reforma migratoria en el mes de febrero. Presentará su proyecto migratorio. Vamos a ver. Los demócratas durante los últimos 35 años han estado prometiendo leyes de reforma migratoria. Dijo, han jugado al fútbol político con nosotros. ¡Basta! ¿Qué es urgente en este momento? ¿Cuidar la frontera? ¿Qué es importante? ¿Cuidar a la gente que lleva más de 5 años aquí? Los Dreamers, los TPS. ¿Qué es lo más importante? Los activistas de inmigración argumentan que a menos que el presidente tome medidas adicionales, incluida la anulación del título 42 y un nuevo impulso a favor de la legislación en el Capitolio, también sufrirá entre los votantes demócratas. Bueno, tiene todo en contra. Así es. Es una posición políticamente ruinosa. Dicen, están creando una reacción negativa de los votantes indecisos y una reacción negativa de los votantes de base, dijo Cherry. Vaya, eso es difícil de hacer, pero lo han hecho. Así andan las cosas, señores, en este momento aquí en Estados Unidos, con todo lo que tiene que ver la política del presidente Joe Biden en el tema de migración, todo lo que se esperaba, lo que él tenía ideado hacer, pero que no ha dado pie con bola en ese sentido. Gracias por su sintonía, gracias por ser parte de Vision World y Nuevas Perspectivas. Muchas gracias y bendiciones.